Hola a todos, bienvenidos a Parchas Violetas Home. Hoy voy a estar realizando una relajante motivación de limpieza. Voy a estar poniendo los cubridores de las almohadas del cuarto y sala que lavé, limpiando mi cocina. Voy a estar también doblando ropa, aspirando la carpeta, así que toma tu producto de limpieza favorito y vamos a empezar. Hoy quiero hacer una semi-limpieza profunda en mi cocina, pero antes de hacer eso voy a poner los cubridores de las almohadas que lavé y los de la sala también. Posiblemente ya me has escuchado decir que me gusta comenzar con mi rutina de limpieza haciendo la cama. A veces trato de empezar en otra parte de la casa para variar, pero usualmente comienzo por el cuarto. Si es tu primera vez aquí, soy Rosa y hago videos de limpieza, organización y uno que otro video de decoración. Si te gusta aquí, no olvides suscribirte, presionar me gusta y compartir el video. Para limpiar superficies voy a estar utilizando el producto de limpieza multiusos de Mrs. Meyers. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malavidas. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino, y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes, que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara en la noche. Con una mano sostiene el huso y con la otra tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y lino fino. Su esposo es respetado en la comunidad. Ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Confecciona ropa de lino y la vende. Provee cinturones a los comerciantes. Se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar, y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. goes round and round.
just sit beside me and never leave. I got the curtains up. I guess it would be nice if you could interrupt. It's a day like this. It's a day I really would have missed. It's getting real dark in here. Feels like I've been here 1,000 years. Could you bring some light to me? Or just sit beside me and never leave? Me gusta lavar mi ropa en la mañana como parte de mi rutina semanal y doblarla en ese momento. De esa manera no tengo que preocuparme de ese qué hacer luego. It's getting real dark in here. Feels like I've been here 1,000 years. Could you bring some light to me? Or just sit beside me and never leave? I was lost or I was found. Nothing ever in between. Shedding tears or extremely happy. Got no one to stick around. Once my heart was in pieces, I told myself that was what I needed. The more I felt drowning in doubt, needed to see a way out somehow. Give me a reason, give me a change, give me something to love, at least something I can make sense of. Give me freedom, give me faith to ease my heavy heart, just some energy to feed off and then get rid of. I wanna love, still yearn for heartbreaks, like the feeling of misery. I created my own reality, and as the days pass, the story began. Pushed and pulled until they ran. Give me a reason, give me a change, give me something to love, at least some. Con pequeñines en el hogar, aspirar la carpeta es algo que hago todos los días en esta casa. Give me faith to ease my heavy heart, just some energy to feed off and then get rid of.
Esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Dios te bendiga y estaré hablando con todos ustedes en mi próximo video.